Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros y compañeras de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga. Estudiantes de la carrera de turismo de segundo nivel, hemos preparado un video correspondiente a la materia de turismo cultural, en el cual los integrantes del grupo son Amores Valentina, Hualpa Villa Nicol, Perdomo Micaela, Montenegro Gilmar y Quispe Irving, en el que abarcaremos el tema de las artes en la edad de la historia. El arte en la Edad Antigua se denomina así al tiempo transcurrido entre la aparición de la escritura con las grandes civilizaciones. La civilización mesopotámica se desarrolló entre los Tigris y Éufrates. Para el año 6000 a.C., los sumerios construyeron la primera ciudad llamada Uruk. Su arte se desarrolló a través de la cerámica, la metalurgia, la literatura y la construcción. Para ello, el arte tenía un carácter cívico: murallas, acueductos, palacios, templos, plazas, puentes eran construidos y posteriormente adornados con obras de arte. Las murallas eran recubiertas con relieves, vidrio, ladrillos de colores y pequeños trozos de cerámica esmaltada llamadas mosaicos. Las esculturas eran realizadas en rocas blandas. También se utilizaba el oro, el cobre y el bronce. En cuanto a la pintura, esta era estrictamente decorativa y se usaba como complemento de la arquitectura. El arte estuvo sobre todo el servicio del poder de los reyes. Los artistas eran los más pobres y ellos no tenían ninguna consideración social. La capacidad del arte de los egipcios se desarrolla alrededor de lo funerario y la gloria de los faraones. Escultura, cerámica, la escritura jeroglífica, la arquitectura eran muestras de su desarrollo artístico. El arte egipcio estaba muy relacionado al medio ambiente. El arte egipcio estaba al servicio de los reyes y de sus creencias de una vida con el más allá. Grecia. Aquí se puede decir que el concepto de civilización occidental originó en la Grecia antigua, gracias al aporte de filósofos, historiadores, escritores, artistas y otros grandes pensadores, que conformaron lo que se denomina la civilización clásica. Ellos buscaban la belleza, recreando el mundo ideal, copiando la naturaleza y al ser humano. Ellos fueron quienes crearon y establecieron la estética en el arte de los conceptos de un orden arquitectónico y un canon de belleza, que definieron un patrón a seguir basado en la armonía entre las partes y el todo, para representar la imagen perfecta. Los griegos también practicaron muchas formas de arte como la escritura, la arquitectura, la orfebrería y la pintura, a la que consideraban como una de las formas más elevadas. Como datos interesantes tenemos que Polignoto de Tasos en el año 5 a.C. fue un pintor muy importante de su época, comparable con Leonardo da Vinci o Miguel Ángel del Renacimiento italiano. Fidas, Mirón y Policleto también en el siglo 5 a.C. fueron escultores muy importantes. En Roma tenemos que el arte en el Imperio Romano estuvo caracterizado por las grandes construcciones arquitectónicas, la escultura, la cerámica, la pintura al fresco, la escritura y el mosaico. La arquitectura sobresalió de entre todas las manifestaciones, ya sea para sus palacios, como para los templos o las construcciones civiles, como las carreteras, los acueductos o los edificios del departamento para la población. También la escultura se desarrolló ampliamente basada sobre todo en el mismo carácter que la de Grecia. La Edad Media es la etapa comprendida entre el año 476 hasta el año 1492 tras el descubrimiento de América. En la Edad Media se desarrollaron diferentes estilos artísticos y se dieron en un periodo de 1000 años. Entre estos estilos tenemos el arte bizantino, ya que fue uno de los primeros y se caracteriza por cubrir la superficie de los templos con oro y adaptando la técnica del mosaico. Y este mosaico tiene su origen en el paleocristianismo del Imperio Romano.
Y la función que cumplía el mosaico es que era propagandista, es decir, que querían promover la grandeza de la iglesia. El arte románico. El arte románico se caracteriza por la arquitectura, los cuales se califican por el uso del arco de media punta. Por lo tanto, la estructura era robusta, con grandes paredes, y en su interior estaba decorado con pintura mural. Y la función que estos cumplían era que eran didácticas, y con ello se buscaba evangelizar a todas las personas que en esos tiempos no sabían leer. El arte gótico. El arte gótico se desarrolló en la Europa occidental, en la segunda mitad del siglo XII. La arquitectura gótica, a diferencia de la arquitectura románica, es que esta era robusta y con un color oscuro. En la arquitectura gótica buscaban iluminar el interior y lo lograron con nuevas técnicas de construcción. Como fue el arco apuntado, la bóveda de crucería y los contrafuertes, ya que de esta manera las paredes se hacían un poco más delgadas y más altas, así permitiendo el paso natural de la luz natural y así aumentando el uso de las ventanas. Que con el uso de las ventanas se pudo lograr eliminar poco a poco la pintura mural y esta se reemplazó con el arte vidrial y así cumplía casi la misma función que la pintura mural. Y en los vitriales se reflejaba las escenas bíblicas. ¿Esto con qué caso? Con el caso de educar y evangelizar a la población. La figura humana, como la escultura, la pintura, se volvió más natural y realista. Entre ellos, el artista que se destacó fue Giotto. Él fue el revolucionario de la pintura natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que él fue un revolucionario que hacía la pintura más realista, utilizando la profundidad, la luz y la luz de fondo natural del escenario que estaba proyectando. La Edad Moderna fue un periodo de la historia que empieza en el siglo XV y va hasta el siglo XVIII. Esta comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente en 1456 hasta la Revolución Francesa en 1789. Este fue un periodo de crecimiento intelectual, por lo cual también crecen y surgen nuevas artes, como son el Nuevo Milán, que es una arquitectura de estilo barroco que fue hecha entre 1386 y 1965. Fue de índole religiosa y política. Además, esta tuvo muchas variaciones de figuras y de texturas, y los colores que se utilizaron fueron neutrales. Además, fue una de las más grandes del mundo y por lo tanto también de las más imponentes. Otra de las obras más importantes de la historia es la Mona Lisa, que fue realizada por Leonardo da Vinci entre los años de 1503 y 1506. Esta fue una obra para el rey Francisco de Francia y es de índole política. Además, los colores con los que se realizaron fueron oscuros y puede ser uno de los primeros movimientos feministas. Otra obra representativa en la Edad Moderna es el David de Miguel Ángel, que fue realizado en función religiosa, en el cual representa al David bíblico cuando derrotó al gigante Goliat con un par de piedras, convirtiéndose así en el rey David. Está hecha con un bloque de mármol en el cual empezaron 3 personas y Miguel Ángel tomó la obra y la convirtió en lo que lo conocemos hoy en día. Esta obra representa la inteligencia, gana a la fuerza, al igual que representa algunos pasajes bíblicos. Otra obra de arte reconocida es el ex convento del desierto de los Leones. Esta obra representa el arte mexicano, en el cual vivían monjes muy estrictos que incluso hacían votos de silencio y eran muy seguidos. Fue creado hace 400 años. En 1917 fue nombrado parque, dejando así de ser un convento. Está repleto de túneles secretos en el cual los monjes lo utilizaban para alguna emergencia. Otra obra